La batalla de Trafalgar, librada el 21 de octubre de 1805, es uno de los episodios más conocidos de la historia naval, no solo por su impacto militar, sino especialmente por la construcción de un mito nacional británico en torno a ella, mito que perdura hasta nuestros días. La existencia de este mito se manifiesta de manera prominente en Trafalgar Square, una de las plazas más emblemáticas de Londres, que fue diseñada en la década de 1840 para conmemorar la supuesta victoria británica de 1805. En el centro de la plaza se erige la columna de Nelson, un monumento de 51 metros de altura, a quien comandaba la flota británica y que murió al inicio de la batalla, por lo que difícilmente puede reclamar ningún mérito en la misma. La figura de Nelson ha sido exaltada hasta el paroxismo como el epítome del valor y el liderazgo militar, con el objetivo de apuntalar una narrativa ilusoria que difundiera la invulnerabilidad y superioridad naval británicas. Esta batalla tuvo lugar cerca del Cabo Trafalgar, frente a la costa gaditana de los Caños de Meca, y en ella la Armada británica tuvo un sangriento enfrentamiento con la flota combinada de Francia y España. Los ingleses, años después, explotaron propagandísticamente los hechos a su favor, cimentando la imagen de Nelson como un héroe nacional. Sin embargo, la narrativa tradicional sobre Trafalgar ha sido cuestionada en los últimos años por varios historiadores, quienes ofrecen una perspectiva nueva basada en fuentes históricas que desafían las versiones simplistas y a menudo erróneas que han prevalecido en la historiografía anglosajona. Entrevistamos hoy a Federico Santaella, que se ha consolidado como un destacado historiador revisionista, logrando captar la atención del público y de la crítica, especialmente gracias a su obra 1898, Crónica de una derrota pactada. En ese libro, Santaella desafió con argumentos muy sólidos las narrativas tradicionales sobre la guerra de 1898, proponiendo una interpretación audaz y veraz, que cuestiona los relatos establecidos sobre la pérdida de los últimos territorios de ultramar españoles. Su enfoque meticuloso y su capacidad para desentrañar los intereses políticos y económicos que rodearon aquel conflicto dieron la campanada en el ámbito académico, invitando a una reflexión profunda sobre cómo se construyen las historias nacionales. Santaella abre un espacio para que nuevas perspectivas sean escuchadas. Su trabajo representa un muy valioso aporte a la historiografía contemporánea y reafirma la importancia de revisar y, si es necesario, reinterpretar completamente los eventos que han moldeado nuestra comprensión del pasado. En esta reveladora charla, Federico Santaella nos ofrece no solo una nueva visión sobre la batalla de Trafalgar, sino también una reflexión sobre cómo la historia se narra y se recuerda. En un momento en que las narrativas históricas son más relevantes que nunca, esta entrevista nos insta a cuestionar lo que queremos saber sobre uno de los eventos más significativos de la historia naval mundial. La historia oficial dice que el 21 de octubre de 1805, una escuadra británica de 27 navíos al mando de Nelson se enfrentó a una escuadra combinada franco-española de 33 navíos. El resultado del combate fue una victoria abrumadora de la escuadra británica, y gracias a la pericia del almirante Nelson, que regresó a Gibraltar sin bajas y con la derrota humillante de la escuadra combinada franco-española. Esta historia oficial resulta ser falsa de toda falsedad. Yo tengo otros datos y lo puedo demostrar en fuentes. A ver, durante el siglo XVIII, la Marina Española había hundido 137 barcos ingleses. Eso para empezar. Luego, era el mejor barco de la historia con diferencia. Y era una auténtica obsesión para los ingleses. Los ingleses estaban obsesionados ya no solamente con hundirlo, que parecía que eso era imposible, por la experiencia que habían tenido ya en distintas batallas. Tenían un interés tremendo en apresarlo. Eso era su idea, apresarlo a toda costa. Prácticamente irrefutables, porque son datos que da el almirante Collingwood después de la batalla. Habla bajas inglesas, 10.471. Bien. Pues enviamos un saludo muy cordial a todos nuestros espectadores. Hoy podemos contar con Federico Santaella, un buen amigo del canal, que seguro que muchos de nuestros espectadores le conocen ya porque hemos hecho varias entrevistas. Federico, bienvenido. Muchísimas gracias por estar estos días con nosotros. Buenos días y encantado de estar contigo y con todas las personas que nos estén escuchando. Pues hoy queríamos hablar de un tema interesantísimo que has estado trabajando en profundidad en los últimos tiempos, que es sobre la batalla de Trafalgar. Antes de empezar, recordamos a los espectadores pues que tú eres capitán de Sanidad Militar, ya en la reserva, un apasionado de la historia, licenciado en Historia, con trabajo sobre el ámbito de la historia, dirigiste excavaciones arqueológicas,
has dirigido exposiciones y has publicado varios libros y uno importantísimo, muy conocido, sobre el que estuvimos hablando ya contigo, 1898, Crónica de una derrota pactada. Y bueno, pues eres un conferenciante habitual, seguro que los espectadores conocen muchas de tus charlas en YouTube y esperemos que esta que vamos a hacer ahora pues también sea muy conocida, muy divulgada, porque el tema realmente es relevante y lo que nos cuentas, lo que nos vas a contar, yo creo que merece la pena que todos los espectadores pues se acerquen a esta información que nos vas a aportar, porque creo que nos va a cambiar y nos va a ayudar a hacer, nos va a ayudar a entender mejor ciertas cosas de nuestro pasado. Bueno, sobre todo vamos a hablar de Trafalgar y nos presentas, basado en datos, basado en fuentes históricas, una perspectiva distinta sobre lo que sucedió en la batalla de Trafalgar. Yo lo primero que quería preguntarte era sobre las fuentes históricas. ¿En qué fuentes históricas has basado este estudio? Bueno, hay varios tipos de fuentes. He basado mi estudio en fuentes, porque la historia oficial es un acto de fe. Creérsela es un acto de fe, porque no aporta absolutamente ningún dato, ningún documento, absolutamente nada de nada. Y voy a empezar diciendo lo que cuenta la historia. A partir de ahí ya os digo un resumen de las fuentes que he utilizado. La historia oficial dice que el 21 de octubre de 1805, una escuadra británica de 27 navíos al mando de Nelson se enfrentó a una escuadra combinada franco-española de 33 navíos. 27 contra 33, dice la historia. Al mando de Villeneuve. Y eso fue frente a los caños de Meca. El resultado del combate fue una victoria abrumadora de la escuadra británica. Y gracias a la pericia del almirante Nelson, que regresó a Gibraltar sin bajas y con la derrota humillante de la escuadra combinada franco-española. Esta historia oficial resulta ser falsa de toda falsedad. Yo tengo otros datos y lo puedo demostrar en fuentes totalmente creíbles. Hay varios tipos de fuentes. Unas que hablan sobre el número de barcos ingleses que hubo en la batalla. Ya he dicho que según la versión oficial, la historia oficial, son 33 navíos. Aparte habría fragatas, corbetas, bergantines, como en todas las agrupaciones navales de la época. Entonces, el número de barcos ingleses, tenemos un informe del almirante Collingwood, el otro almirante que participó junto a Nelson, que habla de 57 navíos, no 33, 57. Y es un informe que hace Collingwood, el almirante Collingwood, al almirantazgo inglés. Ahí informa que son los barcos con los que está haciendo el bloqueo de Cádiz. Carta, otra fuente es la carta de Fray Lorenzo Sedano, días después de la batalla, que con observaciones desde la costa ve 55 barcos ingleses. Bien. Luego, hay un memorándum del almirante Nelson que habla de 40 navíos ingleses, sin contar fragatas, corbetas y bergantines. La Fuerza Naval Británica duplicaba, por tanto, a la franco-española. Bien. Los historiadores británicos han tenido últimamente acceso a fuentes bastante críticas británicas, han tenido acceso a documentación desclasificada y afirman que los ingleses perdieron más barcos que los de la combinada. Estos historiadores tienen una doble verisimilidad en el momento en que son ingleses. Y normalmente ellos son muy cuidadosos con sus historias. Ellos son Mark Atkins y Duncan Anderson. Luego, tenemos otro tipo de fuentes sobre el número de bajas inglesas. En un informe de Manuel Vicente Ferrer, que era el comandante del barco español Monarca, relata como hasta 6 barcos ingleses, esto es lo que relata un solo comandante de un barco español, 6 barcos ingleses fueron hundidos al alcance de su vista y relata los nombres de los barcos. No es que diga 6, es que dice el nombre de cada uno y dónde se hundieron. Luego, hay un nuevo informe de Collingwood
después de la batalla, hecho también al almirantazgo. Después de la batalla, Nelson ya no existía. Nelson había muerto. Había fallecido. Elabora una lista de bajas británicas, que son 10.471. 10.471, nada menos. Aquí no dice cuáles son el número de muertos ni el número de heridos. Lo que sí relata es que hubo más de 300 oficiales muertos y 2 generales. Eso sí lo especifica. Y entonces hace un balance de las bajas materiales inglesas, que son barcos a pique 3, según Collingwood. Naufragados 1. Quemado 2. Y 8 quedaron inútiles. Total, hay una relación muy extensa. Luego, lista elaborada por oficiales españoles después de la batalla, que está publicada en su momento. En su momento fue en los primeros días después de la batalla. O sea que la apreciación era muy, muy reciente. Y está publicada en la imprenta de José Neil y está en el archivo de Cádiz. Relata los nombres de 21 barcos británicos, entre hundidos, naufragados, después que vino un temporal, naufragaron muchos barcos, y los que se perdieron en las costas de Berbería, porque quedaban sotaventados y por las corrientes y al estar desarbolados fueron llevados a las costas de África. Y hace también una relación de barcos inservibles. Total 21. Bien. Luego, tenemos el corpus documental de la batalla de Trafalgar de González Ayer, basado en archivos de la época y publicado en Cádiz y en el Archivo Histórico de la Armada. Ahí está. Ahí se dice que en Gibraltar pensaban, que habían perdido la batalla. Allí hablan de más de 15 barcos hundidos y mucha gente. Así lo dice de esa manera, mucha gente. Luego, tenemos una carta dirigida a Gravina por el embajador de España en Lisboa, donde se informa que un comerciante moro que había llegado de Gibraltar afirmaba que había más muertos y heridos ingleses que franco-españoles y que la mayoría de los barcos ingleses estaban hundidos o habían quedado inservibles. Hay una documentación recopilada por Augusto Conte de la Cabe donde se muestran muchos testimonios que afirmaban mucho tiempo después de la batalla que los ingleses mentían sobre su resultado. También tengo que hablar aquí de las aportaciones de un historiador no muy conocido, pero que ha relatado hechos con fuentes, algunas similares, otras parecidas a las que tenemos aquí, que se llama don Antonio Gómez Cayuelas. Este señor hay que tenerlo en cuenta y hay que hablar con él. No se ha prodigado mucho, pero sabe mucho de este tema. Y tiene un blog que se llama Hechos de España. Yo he tenido oportunidad de verlo posteriormente, que desde luego muchas de mis apreciaciones las he consolidado y he aprendido otras que ha aportado él por su parte. Estas son las principales, que hay otras más, hay más fuentes, hay más documentación, pero estas son las principales. Pues, que hablan del número de bajas sobre el número de barcos. Interesantísimo, y sobre todo la referencia que haces a Collingwood, el otro almirante, pues parece absolutamente irrefutable, ¿no? O sea, si ellos mismos ya estaban hablando de esos naufragios y ese nivel de bajas humanas, pues poca duda hay. La pregunta es cómo ha podido... Disculpa, Federico, perdón. No es a un amigo, ni una carta, ni nada de eso. Es un informe al almirantazgo. Exacto, entonces casi la pregunta es cómo la narrativa oficial ha conseguido imponerse habiendo esos datos tan obvios. Pero bueno, entramos a comentar ahora más en detalle. Para que los espectadores conozcan un poco mejor la situación, ¿nos podrías poner en antecedentes sobre la batalla de Trafalgar? Seguro que muchos pues, la ubican, pero si aportamos algunos detalles sobre los antecedentes, pues podremos entender mejor las implicaciones de lo que comentamos. Efectivamente, hay unos antecedentes muy claros que no se sitúan en Trafalgar precisamente.
que es el hundimiento de la fragata Mercedes, el 5 de octubre de 1804. En esta ocasión, una fragata, la Mercedes, una fragata española que venía con una gran, 300.000 monedas de reales de A8, ¿no? Que traía de América, fue interceptada por 4 fragatas de guerra inglesas. Y bueno, el resultado fue que la fragata se hundió. La fragata explotó la Santa Bárbara y se hundió. Eso fue motivo para que España le declarase la guerra a Gran Bretaña, que era lo que quería Napoleón. ¿Por qué? Porque Napoleón estaba planteando la invasión de Inglaterra. Su idea era invadirla y de hecho tenía en Calais a 200.000 hombres perfectamente pertrechados, preparados y una dotación de barcos de transporte para llevar toda esta fuerza a Gran Bretaña. Ya, bueno, esto hay que estudiarlo, esto hay que mirarlo, pero posiblemente hubiese alguna connivencia de Napoleón para tener la excusa de que España les apoyara. Y necesitaba que la flota española les apoyara porque era la única manera de poder hacer ese trasvase de tropas hacia la isla, enfrentándose a la escuadra inglesa. Claro, tenían que despejar el paso de Calais, el Canal de la Mancha, tenían que despejarlo de barcos ingleses para poder hacer ese desembarco en Inglaterra. Bueno, entonces se plantea una estrategia que estuvo muy bien hecha, que era una flota, una escuadra franco-española se dirige hacia el Caribe con el fin de presionar las posesiones británicas en el Caribe, Jamaica y todas las posesiones que tenía por entonces Inglaterra allí. Bueno, pues la cuestión era que salía esa escuadra, que de hecho salió, tenía que perseguirla la escuadra inglesa, porque aquella zona, Inglaterra entonces lo tenía de guarnecida, puesto que estaba defendiendo el paso de Calais. Y así fue, efectivamente. La estratagema dio buen resultado. Buen resultado porque fue perseguida por la escuadra inglesa y en un momento determinado la escuadra franco-española vira en redondo y regresa. La idea era ya ir directamente hacia el Canal de la Mancha, mientras estaban los ingleses distraídos por el Caribe, y lo pudieron hacer sin que se enteraran los ingleses, con lo cual fue algo perfecto. Pero aquí viene la inutilidad, y utilizo esa palabra porque es la adecuada, la inutilidad del almirante Villeneuve. El almirante Villeneuve se equivocó hizo mal los cálculos de posición y en vez de llegar a Calais, llega directamente frente a Finisterre. Allí, otra pequeña escuadra inglesa trata de interceptarlo, mientras venía la escuadra ya más importante que inglesa que estaba en el Caribe. Y ahí fue una batalla en la que debía de haber ganado la escuadra combinada franco-española, debía de haber ganado esa batalla porque estaban en superioridad y estaban situados a favor del viento. Pero Villeneuve se inhibe en el combate, con lo cual solamente los barcos españoles con Gravina, solamente los barcos españoles se enfrentan a los ingleses, perdiendo 2 barcos. Villeneuve no intervino con los barcos franceses en ningún momento, con lo cual ahí hubo, no digamos una derrota, pero se perdió la oportunidad de poder hacer lo que quería Napoleón, que era facilitar la llegada de las tropas francesas y que atravesasen el Canal de la Mancha. Bueno, Napoleón monta en cólera y habla mal de su almirante. Afirmaba que era un cobarde, afirmaba también que no servía ni siquiera para mandar una fragata y ordena, mediante sus contactos políticos, con Godoy sobre todo, que en la combinada se intercalasen los barcos españoles con los franceses, no que unos fuesen en una agrupación y otros en otra, porque no se fiaba de su gente, en absoluto. Ahí se pierde la oportunidad de invadir Inglaterra. Se pierde la oportunidad. Luego, Trafalgar no fue la causa de que no se pudiera invadir Inglaterra. Fue un acto secundario.
a pesar de las consecuencias, el número de bajas y el número de barcos perdidos. Napoleón ordena que la escuadra entonces se dirija al Mediterráneo para apoyar sus acciones en tierra. Napoleón ya no tenía ningún interés en la marina. Ya perdida esa ocasión, que no se iba a presentar otra vez, su idea era pues, hacer sus combates, sus batallas en tierra. En Egipto, por aquel entonces, previo a invadir la Rusia, y ordena efectivamente que vaya a la escuadra. Pero Villeneuve lo que hace fue internar la escuadra, ordena que se interne la escuadra en Cádiz. Ahí se queda la escuadra y ¿por qué se interna ahí? Porque estaba perseguida por la Guardia Inglesa y tenía miedo de que la pudiesen llegar a su altura. Entra en Cádiz y dice, bueno, aquí me quedo. No tenía ningún interés de combatirle a Nelson ni a Collingwood y ahí permanece la escuadra. Entonces empezamos con los problemas. Ya no había interés, como ya he dicho, en invadir Inglaterra. Ya se había perdido la oportunidad. Villeneuve no quería enfrentarse, por eso se mete en Cádiz. Pero en un momento determinado le llegan a Villeneuve noticias de que iba a ser cesado y sustituido por otro almirante francés, Rosily en concreto. Bueno, antes de que Rosily llegase a Cádiz a relevarlo, dice, bueno, pues vámonos de aquí, me pilla en alta mar y si de paso hay suerte y podemos combatir y se gana la batalla, pues ya me vuelvo a ganar el favor de Napoleón. Los oficiales españoles en aquel momento, en una reunión que se hace en el Licenter, que es el barco insignia francés, dicen que no era momento. Gravina dice que no es momento de salir porque se estaban sucediendo una serie de bajas presiones que auguraban fuertes temporales. Entonces dice, bueno, si va a haber fuertes temporales, en estas circunstancias, una flota de bloqueo tiene que retirarse de la costa. Se tiene que retirar de la costa porque con los medios de entonces, los barcos a vela, no pueden capear los temporales si no es en alta mar. Y ese sería el momento de salir costeando y haciendo una navegación del cabotaje. Como Villeneuve sabía que iba a ser relevado, de ninguna manera lo quería. Y entonces obligó, como máximo almirante de la combinada, a que se saliese. Bueno, ahí hubo un enfrentamiento entre oficiales españoles y oficiales franceses. Villeneuve en ese momento quería salir a toda costa, Gravina decía que no era momento, que cuando vinieran los temporales y que se acercaba el invierno era el momento de salir. Un bloqueo no se puede mantener porque necesitas apoyo logístico, necesitas avituallamiento, necesitas una serie de cosas. Y en un momento determinado, un almirante francés, Mabon, dijo que era cobardía, en plan chulesco. Entonces, Alcalá Galiano le retó a duelo. Y hubiese sido algo que lo paran. Bueno, la cuestión es que al final, por disciplina, puesto que era el máximo almirante de la combinada, Gravina dice, vale, hasta aquí hemos llegado, salimos. Pero claro, no se sale como Gravina quería. Gravina quería salir en 2 columnas con el fin de que ya conocía las tácticas inglesas. Las tácticas inglesas eran de romper una línea de barcos por el centro. Eso lo sabía Gravina perfectamente. Dice, bueno, si vamos en 2 columnas, se rompe la primera columna, con la segunda nuestra lo rodeamos. Nos envolvemos. Nos envolvemos, efectivamente. Luego, pero Villeneuve lo que quería era salir de allí, a toda costa, pero eludir el combate. Cuando ya vio que estaban las escuadras, o sea, las dos columnas inglesas formadas, quiso salir a toda costa, pero ya para dirigirse a Cartagena, que allá había otra formación de barcos, hacerse más fuerte y bueno, ir a los puertos a los puertos franceses y ya quedarse allí. Pero quería escapar.
Perfecto. Permíteme que te interrumpa un poquito porque creo que encaja lo que vamos a comentar. Ya nos has dado excelente detalle sobre los antecedentes. Y de nuevo, y me recuerda un poco la situación de 1898, se habla sobre el mal estado de la flota española. Y yo recuerdo cuando leía el famoso episodio nacional de Pérez Galdós, ¿no? Hablando de Trafalgar, que insistía mucho en esto. Bueno, No, lo no, escribió lo escribió Galdós 60, 70 años después, o sea que no sé hasta qué punto estaba bien informado o no. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que pocas décadas antes la Marina española había tenido éxitos súper notables, ¿no? En batalla. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto sobre esto? ¿Cuál es la evaluación que haces? vale, a ver, durante el siglo XVIII, la Marina Española había hundido 137 barcos ingleses. Eso para empezar. No era una marina poco importante ni poco potente. En el momento de Trafalgar, la Marina Española tenía en 79 navíos, sin contar fragatas, corbetas ni bergantinas. 79 navíos era una cantidad muy importante. No quiere decir que todos estuviesen perfectamente operativos, pero ni la Marina Española ni ninguna marina. Del número de fuerzas en revista, una parte, normalmente un tercio más o menos, o un cuarto, está en carena, otros están en reparaciones y tal. Pero bueno, había barcos suficientes y había barcos de sobra. La flota inglesa, y además, si podemos hablar un poco de la flota española. Los barcos españoles eran muy buenos, eran buenísimos. Muchos estaban construidos en el arsenal de La Habana, con maderas especiales, con maderas tropicales, y eran barcos muy fuertes, potentes, muy potentes. Perdón. Estaban hechos con cuadernas de 40 y 50 centímetros de espesor. Las cuadernas, o sea, un tronco entero era de 1 metro, con un solo, se hacía una sola cuaderna. Aguantaban lo que hiciera falta, eran barcos muy fuertes, eran barcos marineros y hechos por muy buenos constructores navales como Retamosa. Estaban mejor artillados que los ingleses y que los franceses. Es decir, la artillería era de más calibre en general. Aquí hay una confusión y la confusión viene de que los barcos, las 32 libras inglesas, o sea, las 32 libras españolas equivalen a las 38 inglesas, por lo cual no hay equivalencia, son muy superiores. O sea, tenían una pegada fortísima. No se podían enfrentar cuerpo a cuerpo un barco español con un barco inglés. De hecho, tenemos la experiencia del Glorioso, poco tiempo antes, en que necesitaron 9 barcos ingleses para poder apresarlo, no hundirlo, sino apresarlo. Y fue cuando se quedó sin dotación de pólvora. Entonces, los ingleses, en su doctrina, tenían que enfrentarse, como mínimo, con fuerzas de 3-1 contra un barco español. O sea, los barcos españoles eran buenos, las dotaciones españolas eran buenas, los oficiales eran buenos, muy buenos porque se formaban en academias, no en las academias de Cádiz, Cartagena y El Ferrol. Además eran ilustrados, además eran gente, eran ingenieros, eran astrónomos, eran cartógrafos, tenían un nivel excelente. Los ingleses no. Los ingleses se formaban en el mar, navegaban mucho, cierto, y ahí tenían mucha experiencia, pero no tenían una experiencia científica como tenían los oficiales españoles. Las dotaciones españolas eran, a pesar de la propaganda británica, las dotaciones españolas eran los llamados matrículas de mar. Estaban formados por pescadores, gente de la costa, gente que tenía conocimientos marineros, y no eran de recluta forzosa. Los ingleses eran de recluta forzosa. Ni siquiera voluntaria, de recluta forzosa. Muchos marineros ingleses eran cogidos en las tabernas de los puertos de Plymouth, los emborrachaban, los metían en el barco y luego se veían en alta mar. De ahí ya no salían. Luego, no es cierto. Las dotaciones de los barcos españoles superaban en número a la de los ingleses. ¿Por qué? Porque los cañones eran de mayor calibre y necesitaban más asistentes para cargar los cañones y ponerlos en batería.
Luego, si un barco español tenía 900, un navío tenía 900 hombres de dotación, un navío español, un inglés podía tener 600, 650, no más. El mito de que los ingleses disparaban 3 veces con más frecuencia que los españoles, eso no es cierto. Eso es propaganda inglesa. Eso es propaganda inglesa. En cuanto a la Armada francesa, el número era similar a la española, pero sus barcos eran mucho más endebles. Eran veloces, sí, porque las cuadernas y las placas de los barcos franceses eran mucho más finas, con lo cual tenían menos peso. Los cañones eran de menor calibre, tenían menos peso y tenían una gran arboladura. Entonces, la táctica de los franceses consistía en acudir al enemigo, desarbolarlo, tirar a las vergas y a las jarcias y a los palos, y cuando lo dejaban sin maniobra, huir. O en el mejor de los casos, ir al abordaje. El problema que tenían los franceses era que no tenían oficiales en condiciones, porque después de la Revolución Francesa la mayoría de los oficiales franceses pasaron por la guillotina y Villeneuve era uno de los pocos que quedaba. Por eso fue designado almirante, a pesar de sus deficiencias estratégicas y de mando. Entonces, en cuanto al estado de la Armada Española, no es cierto lo que dice la propaganda. También dicen que tuvieron que reclutar los españoles a maleantes, gente de las cárceles y tal. Eso no es cierto. Y dicen que eso fue debido a que había una epidemia de tifus o de malaria, algo así. Pero eso no es cierto, porque efectivamente hubo una epidemia, pero 2 años antes. Y las dotaciones que tenían los barcos ya venían formadas desde la expedición al Caribe. Luego estaban todas completas y en perfecto estado. Eso era el estado español. Reforzando un poco la idea que comentas de la capacidad de la ingeniería naval española por entonces, me viene a la mente la existencia del Santísima Trinidad, que era el barco de guerra más grande de la época, ¿no? Creo que la dotación era de 1.100 marineros, ¿no? Esto yo creo que confirma, más allá de las capacidades concretas de este barco, que bueno, como era muy grande, el único de 4 puentes, pues a lo mejor, no lo sé, no era un barco muy marinero, pero bueno, ya era el único barco de 4 puentes que había en el mundo, creo. Bueno, pues eso revela la capacidad y la ambición de la ingeniería naval española por entonces. Efectivamente, el Santísima Trinidad fue el mayor barco de la historia. Y si nos ponemos a comparar y salvando las diferencias, podemos decir que es el mayor barco que ha habido en el mundo. Este barco se construye en los astilleros de La Habana y se construye con maderas tropicales, y las cuadernas y las placas de este barco medían 60 centímetros de espesor. Madre mía. Los proyectiles, las bolas que le rebotaban. Este barco se podía enfrentar, y tuvo muchas ocasiones en que se enfrentó a 5, 6, 7 y no había manera de poder con él. Lógicamente no tenía una gran velocidad por el peso que tenía. Tenía algunas deficiencias, pero desde que se construyó hasta la batalla de Trafalgar pasó por 3 grandes carenas que lo mejoraron muchísimo, su maniobrabilidad y su velocidad. No era lo fundamental y lo importante en este barco, no era la velocidad. La velocidad es importante en una fragata o en un bergantín, pero no en un barco de combate que va a combatir cuerpo a cuerpo, digamos, contra otro. Luego, era el mejor barco de la historia con diferencia, y era una auténtica obsesión para los ingleses. Los ingleses estaban obsesionados ya no solamente con hundirlo, que parecía que eso era imposible por la experiencia que habían tenido ya en distintas batallas. Tenían un interés tremendo en apresarlo. Eso era su idea, apresarlo a toda costa. Y esa era Para estudiarlo. Para estudiarlo, y lo querían a toda costa ese barco. A veces en los combates como el de San Vicente dejaban otros objetivos para dirigirse varios barcos hacia el Santísima Trinidad, y nunca consiguieron apresarlo ni hundirlo. Solo en Trafalgar, pero con matices, vamos, con matices. Interesantísimo. Muy bien. Y bueno, pues nada, avancemos con el discurrir de la batalla, ¿no?
Bien. Nos has comentado, bueno, pues la situación con Villeneuve, este enfrentamiento entre los oficiales franceses y los españoles, que casi llega a la sangre, ¿no? Y bueno, pues cómo empieza a discurrir el enfrentamiento naval, ya la batalla en sí. Bueno, el primer error fue la salida. La salida fue en línea recta, un barco detrás de otro, todos muy distanciados, que ocupaban un espacio de unas 13 o 15 millas, desde la vanguardia hasta la retaguardia. Bien, pero tenían el viento de aleta que podían haber salido del bloqueo porque las condiciones más o menos eran favorables. Pero cuando Villeneuve observa que la escuadra inglesa había formado en dos columnas y podía incidir sobre el centro de la formación franco-española, de la combinada, entra en pánico y ordena virar en redondo para volver a Cádiz. Eso fue una decisión muy, muy tardía. Eso ya no se podía hacer. Ya, de ninguna manera se podía hacer. De hecho, Gravina dijo, este almirante no sabe lo que hacer. Estaban navegando a favor del viento, con el viento por la aleta, más o menos, que solamente había que corregir el rumbo con el timón, nada más. Al virar el redondo en contra del viento, los barcos quedan sotaventados, con lo cual es una maniobra larga y muy complicada, y una maniobra que deja a los barcos prácticamente parados sin posibilidad de maniobra. De modo que al hacer eso, lo que era la vanguardia pasa a ser la retaguardia y la retaguardia pasa a ser la vanguardia. Toda la cuestión estratégica del combate queda completamente alterado. ¿Qué es lo que ocurre? Pues ocurre que los barcos se distancian unos de otros. Ocurre que los barcos quedan sotaventados. 14 quedan sotaventados. Y ocurre también que lo que era retaguardia y pasa a ser vanguardia, ya en dirección a Cádiz, era la división de otro almirante francés, que era Dumanoir. Y esta división, una vez que se entra en combate, que los ingleses inciden en el centro de la línea franco-española, huye del combate con sus barcos, con 5 barcos, con 5 navíos. 5 navíos de Dumanoir se van del combate y 14 navíos de la combinada quedan sotaventados, fuera del centro de la formación, que es donde se inicia el combate. ¿Qué es lo que ocurre? Que la escuadra inglesa ataca en dos columnas. La columna de Collingwood con el Royal Sovereign se enfrenta al Príncipe de Asturias. Es la primera columna que llega. En ese momento, el Príncipe de Asturias, que era un navío de 3 puentes, hace una descarga que deja ya al barco, al Royal Sovereign, lo deja escorado. El almirante Collingwood, que fue el que llevó la iniciativa en el combate en todo momento, el almirante Collingwood tiene que abandonar el barco y embarcar en una fragata para dirigir desde ahí. La columna de Nelson llega media hora más tarde, también al centro de la formación, y se enfrenta al Santísima Trinidad y al Ducenter francés. Bueno, el Victory, que era el barco de Nelson, cuando llega a la línea española de la combinada, ya estaba totalmente desarbolado y fuera de servicio. Y no solamente eso, sino que a las primeras de cambio, un infante francés, desde la cofa del Vicenter, le dispara y lo mata. O sea, que la intervención de Nelson en la batalla de Trafalgar fue meramente anecdótica. Nelson murió al principio de la batalla. Y ese fue el héroe de Trafalgar. Vamos a ver. Ese es el héroe de Trafalgar, que muere nada más iniciarse el combate. El Victory, además de que ahora, a pesar de que ahora tengan un Victory expuesto en Plymouth, en un museo, el Victory prácticamente se queda hundido. Tiene que ser remolcado por una fragata inglesa y llevado a Gibraltar. Y en la bahía de Cádiz se hunde. Hay una documentación inglesa que lo dice. Se hunde en la bahía de Algeciras, frente a Gibraltar. Ahí se hunde el Victory. Luego, el Victory que tenemos en Inglaterra es otro. Entonces,
14 barcos de la combinada se tienen que enfrentar a los 27 barcos de las dos columnas inglesas, más los que acudieron, que no están relatados en la historia oficial. La historia oficial dice que fueron 27 barcos. El informe de Nelson, de Collingwood y de una torre de vigilancia, la torre Tavira, que está en Cádiz, habla de más de 50 barcos. Bueno, pues los 27 más los no citados se enfrentan a 14 barcos de la combinada. Una superioridad abrumadora. Entonces aquí se hace una batalla desigual. El Santísima Trinidad se enfrenta simultáneamente a 7 navíos ingleses. Simultáneamente. El Príncipe de Asturias de Gravina a 6 navíos ingleses. El San Juan Nepomuceno a 3. Y el Bahama a 3 también. Ese era el combate. Los demás barcos no participan. 14 quedan sotaventados y la formación de Dimanoir huye del combate. Con una superioridad de 4-1, por lo que nos estás comentando, ¿no? 4-1, y en el caso de Santísima Trinidad de 7-1. Todavía sí. Aún así, no consiguen hundir ningún barco. Solamente se hunde, en ese momento, solamente se hunde el barco francés a Chile. Porque los incendios llegan a la Santa Bárbara y el Archille explota. En la historia que cuentan los ingleses, hablan de la explosión de la Chile. No hablan de la explosión ni del hundimiento de ningún otro barco español ni francés. Bien. Impresionante. Impresionante. Bien. Gravina en ese momento manda regresar a Cádiz. Y lo hace con 14 barcos más. De los que estaban sotaventados, que pudieron llegar, y ahí queda la cosa. Pero bueno, esta es la primera parte del combate. Se habla de Trafalgar, de ese combate, en el cual solamente se hunde un barco, el Achille francés, pero no se habla de los temporales que ya había previsto Gravina que iba a haber, y se forman por la tarde. Entonces, en tarde-noche. Entonces, aquí hay una lucha contra los elementos, una lucha en la que la mayoría de los barcos que se hunden por naufragios. Por la tormenta, por el temporal. Por el temporal. Los barcos estaban muy dañados, lógicamente, muchos estaban desarbolados, no podían maniobrar, y bueno, se van hundiendo todos. Y se hunden en total 7 barcos españoles y 8 barcos franceses. En los naufragios son total 15 barcos. ¿Eso sería durante la tarde-noche o incluso el día siguiente? No, incluso el día siguiente. Hubo tormentas que duraron durante 7 días. Allí, al sur de Cádiz, y los marinos de allí lo saben muy bien, se forman, a veces se forman, cuando convergen vientos de levante y poniente, se arremolinan formando un fenómeno que se llama virazón, que es imposible navegar, totalmente imposible. Entonces, todos los barcos se hundieron, la mayoría se hundieron porque naufragaron, se estrellaron contra la costa. El Santísima Trinidad, rodeado por todos los barcos, sin posibilidad de combatir, porque se había quedado sin pólvora, es apresado. Se lo llevan remolcado por 2 fragatas, y con los temporales no pueden llevarlo, tienen que soltar amarras y se hunde. No lo quisieron apresar, pero no pudieron. El barco se hundió. Dicen que la dotación consiguió represar el barco. No lo sabemos. Es una idea. Hay otras informaciones que dicen que, puesto que no lo podían remolcar por los temporales, los ingleses le pusieron cargas explosivas para que se hundieran. Pero no tenemos constancia fehaciente de ninguna de las dos fuentes ni de ninguna de las dos teorías, porque no son fuentes fiables. La cuestión es que el Santísima Trinidad se hunde. Y no se hunde por el combate, se hunde por los temporales. Fascinante lo que nos cuentas, Federico. Y esta es la cuestión, porque luego
Podemos hablar Sí, de... mira, te quería, si me permites, hacerte una pregunta, porque en alguna otra charla te he oído comentar algo que me parece interesantísimo y creo que hay que hacérselo conocer a nuestros espectadores. Antes de hacer el balance de la cifra de barcos perdidos, mencionas una tradición que hay en la Marina inglesa, que es una estratagema para engañar, para mentir, para hacer propaganda sobre los resultados de las batallas, que es el disimular el número de barcos hundidos. Y para ello lo que hacen es matricular barcos con el mismo número, con el mismo nombre, ¿no? ¿Esto es así? Efectivamente. Eso es una práctica habitual. Normalmente los ingleses, y lo han hecho siempre a través de la historia, y no es que lo diga yo, sino que está perfectamente demostrado, por historiadores de prestigio e incluso por historiadores británicos, siempre disimulaban el número de bajas, el número de muertos, el número de heridos, eso lo minimizaban siempre. Y también minimizaban el número de barcos hundidos propios, porque para decir que ellos eran los mejores navegantes, los mejores... Propaganda de guerra, que es algo clave y tal. Y ahora lo relacionaremos Lo han con... hecho siempre, lo han hecho siempre. De hecho, un historiador habla en concreto, a ver si me viene el nombre, en algún momento lo digo, habla de 8 barcos en concreto, después de Trafalgar, de 8 barcos rematriculados. Y para disimular más todavía, se refiere a barcos que estaban ya antiguos, muy viejos, que estaban haciendo de pontones flotantes, como almacenes, como alojamiento de dotaciones en los puertos de Plymouth y los del sur de Inglaterra. En concreto, 6 de ellos. Uno era el Tonham, otro era el Tiger, otro era el Royal Severin, no me acuerdo de más nombres. Bueno, y luego está el caso del Victory. El Victory, dice Collingwood que se une en la bahía de Algeciras. En 1820, después, aparece un cuadro inglés donde está el Victory. Tiene que ser otro. Y actualmente en Inglaterra, en el puerto de Plymouth, está el Victory, que es un barco que no se parece en nada al que se muestra en ese cuadro británico. Sí, eso el Victory me recuerda... Disculpa, Federico. Había incluso comentarios en la época que había barcos ingleses a los que los llamaban jocosamente, sobre todo en las estaciones andaluzas, los renombrados. Decían, no, pero si este no es el que sea, ¿no? Este es el que estás diciendo era de otra manera, o tenía 2 puentes, o tenía 3, o tal. Decía, es otro renombrado. A los barcos ingleses a veces le decían los renombrados. Es una cosa que han hecho siempre los ingleses, minimizar sus pérdidas y darse más importancia, como diciendo, somos tan invencibles que ni siquiera nos hunden un barco. ¿No? Y el hecho de que sea una tradición, una estrategia a lo largo del tiempo. Entonces esto me recuerda que hace un par de años tuvimos una charla interesantísima con el vicecomodoro de la Armada Argentina, Horacio Ricciardelli, Sí. hablando sobre el Invencible, el portaaviones Invencible. Fue exitosamente bombardeado por la aviación argentina y que la actuación de los aviones que se identificaba por los radares después daba a entender que y los helicópteros lo que se hizo es una evacuación de urgencia de ese portaaviones. Después no se volvió a geolocalizar ese portaaviones y solo apareció, creo que prácticamente un año después, el supuesto Invencible, pero que para los que lo conocían pues había algunas diferencias estéticas. Entonces, la duda que había en el aire es si había sido pues reconstruido en algún puerto del Imperio inglés, digamos, ¿no? O si un tercer portaaviones de esa misma clase que se estaba fabricando había sido votado y finalmente habían cambiado el nombre. Entonces, es que esto que comentas realmente da mucho que pensar sobre eso, ¿no? Lamentablemente, pues es prácticamente imposible conseguir información sobre esto y seguramente nunca saldremos de dudas, pero da que pensar. Da que pensar, desde luego. Es un caso muy curioso, el del Invencible. Posiblemente que se pierda un barco en el año
1982 es muy difícil ocultar el hundimiento de un barco, y más de un barco de ese tamaño. Lo que sí está claro es que 4 superetenders argentinos, con el último misil Exocet que llevaban, hizo impacto el misil, hicieron impacto 2 bombas de 500 libras sobre el barco. Eso es. Está clarísimo que el barco quedó fuera de combate. Se hundiese o no se hundiese, quedó fuera de combate y quedó inservible. No hace falta que un barco se hunda para dejarlo fuera de combate. El barco estaba fuera de combate. Yo supongo que lo llevaron remolcado y apareció después, eso es cierto. Hubo un lapsus de tiempo, un año, un par de años, que no se sabía nada de ese barco. Luego aparece el barco. De todas formas, el barco aparece, pero el barco ya no vuelve a navegar. El barco se perdió. Hundido o no hundido, el barco se perdió. Y eso está en la tradición inglesa de ocultar bajas y de ocultar pérdidas. Por eso, pero lo que habría sido para la moral argentina, para la moral británica, que se hundiera un portaaviones. Es que el efecto habría sido brutal. Es que seguramente Argentina no habría terminado la guerra pocos días después, aceptando la derrota, si una información así hubiera trascendido, ¿no? Entonces, incluso a día de hoy sería como muy relevante, ¿no? Que saber que se había llegado a hundir una nave tan emblemática como un portaaviones, ¿no? Incluso 30 o 40 años después tiene relevancia el saber la verdad sobre esto. Tiene relevancia, pero bueno, que se hundiese o no se hundiese, tampoco tiene gran relevancia a efectos prácticos. El barco quedó fuera de combate. Ya no volvió a participar en Malvinas, por supuesto. Y ya no formó parte de las maniobras posteriores que hizo la Royal Navy. Las maniobras posteriores que hizo durante años, pues, participaban una serie de barcos, los suyos, pero no llegó a participar nunca más en ninguna acción ni en ninguna maniobra el Invencible. El Invencible. No, pues interesantísima reflexión que nos hace también conocer pues eso, la importancia que da la propaganda del mundo anglosajón, y por tanto no debe extrañarnos que se esfuercen todo lo posible en hacer pasar como una victoria lo que aparentemente, y ahora lo vamos a ver, ahora nos lo vas a contar tú, pues no sé si lo podemos evaluar como un empate, como una derrota. Ahora lo vemos con los datos que nos aportes. Vamos a ver. Aquí son datos prácticamente irrefutables, porque son datos que da el almirante Collingwood después de la batalla. Habla bajas inglesas, 10.471. Bien. 4.894 muertos en combate, 2.064 ahogados, 152 oficiales muertos, 26 comandantes muertos y 2 generales muertos. Datos que da Collingwood al almirantazgo. Los historiadores ingleses que he citado con anterioridad, Duncan y el otro, corroboran estos documentos que han encontrado ellos. Y dicen, además dicen que el almirantazgo dijo en varias ocasiones que el mostrarse otra lista con menos bajas, hasta en 3 veces. Al final ha quedado en nada. Al final en la historia oficial ha quedado en que no tuvieron pérdidas, ni bajas, ni barcos hundidos. Es una cifra altísima para una batalla naval, ¿no? 10.400 personas, me parece. Aunque solo es muchísimo, pero era porque la pegada que tenían los barcos españoles era tremenda. En cubierta tenían la que se llama, además de los cañones de gran calibre, tenían obuses en cubierta, en gran cantidad. Obuses que tiraban metralla. Entonces barrían las cubiertas de personas. Y luego había una gran mortandad precisamente por ese tipo de armas que llevaban. Lo que ocurre es que los barcos ingleses, pues con los combates se iban hundiendo o quedaban inútiles y iban acudiendo a otros barcos. Es que cuando se enfrentan en Trafalgar, aparte de los barcos oficialmente que dicen, había 4 escuadras inglesas más de 5 o 6 navíos cada una que pudieron acudir con posterioridad. Y eso se puede demostrar incluso por un cuadro inglés del comandante, del capitán, o sea, del comandante de un barco inglés, de un navío,
el comandante de un navío, dice, aquí con mi navío en la batalla de Trafalgar. Y resulta que el nombre que tiene ese navío, ahora no recuerdo cuál es, lo tengo por ahí, no tiene nada que ver con los 27 barcos nombrados con su nombre Los por la oficiales. historia. Sí, sí. Es curiosísimo. Mi actuación en Gibraltar, y tiene su cuadro en la sala de su casa, y el barco con un nombre diferente, con un nombre que no aparece en la historia. No, interesantísimo. Pues Luego, sigamos un poco con la cifra de bajas y de barcos hundidos. En la escuadra combinada, cuéntanos cuál fue. la escuadra combinada tenemos 7 navíos españoles hundidos, 8 navíos franceses hundidos, bueno, sí, hundidos o perdidos o estrellados contra la costa, que la mayoría fueron así, y 4 apresados. Apresaron a 4 barcos franceses. Esos sí llegaron a Trafalgar, que ya eran los que estaban ya totalmente desarbolados. Los barcos de refresco que llegan, ingleses, los llevan los apresan. Habían apresado más barcos, pero las propias dotaciones los represaron de nuevo. Bajas españolas. Aquí están todas, con nombres y apellidos. O sea, no hay vuelta de hoja. 11.000 muertos. 2.400 heridos. Total de bajas, 3.300. Bajas francesas. 3.000 muertos. 1.200 heridos. Total, 4.200. El total de bajas de la escuadra combinada entre muertos y heridos fue de 7.700 bajas. Aquí se cuentan las bajas que hay en combate e incluso se van añadiendo con posterioridad los heridos que mueren en los días posteriores. Luego, es una relación bastante correcta. Y las bajas inglesas en la primera lista eran 10.471 y en la historia oficial, la historia que ha pasado, que conocemos ahora, ninguna. Ningún barco, ningún muerto, ningún herido. Parece ser que el único muerto que hubo fue Nelson, por lo que vemos, que es la única baja que reconocen. Es el único que no pueden negar. El único que no pueden negar. O sea, la historia oficial no habla de barcos hundidos. No habla de barcos hundidos. Habla y habla de pocas bajas, de muy pocas bajas en cuanto a muertos y heridos. O sea, bajas que no llegan al millar. No llegan al millar. No sé si estaba, no lo tengo ahora, pero sobre 300, 350, 370, una cifra parecida a esa. De 10.471 de la primera lista a 300 y pico que ha pasado a la historia. Sí, bueno, hoy nos parecería imposible tratar de hacer un relato tan burdo, tan fácilmente desmontable, pero claro, hace 220 años, pues algo así pues podía colar y coló durante mucho tiempo, sí. Sí, coló durante mucho tiempo. Pero no solamente ha colado eso. Han colado muchas facetas, muchos acontecimientos históricos. Los ingleses son así y es que claro, hay muchas pruebas, hay muchos documentos que demuestran que la versión histórica de la batalla de Trafalgar es una de las mayores mentiras jamás contadas. Es que está totalmente demostrado. Aunque no, en fin, hay algo que no entiendo. Esta es una documentación que es accesible para quien quiera consultarla, aunque quien quiera ir a las fuentes. No entiendo cómo los historiadores españoles no han hablado prácticamente nunca de esto. Es algo que me sorprende, de verdad. Ahora hemos asumido la historia que nos han contado los ingleses. Perfectamente, lo hemos asumido. Total, es nuestro gran problema. Llegamos al extremo de lo ridículo con esto, ¿no? O sea, porque es que ya no son los, no sé, pequeños eventos, sino los grandes sucesos y seguimos confiando en lo que escriben los anglos. Es sorprendente. Sí. Mintieron sobre el número de barcos que llevaron al combate. Silencian la lista oficial elaborada por el almirante Collingwood, donde constaba el número y nombre de los barcos perdidos y el número de heridos y todo eso. Aparte de la documentación, yo qué sé, habría que ir a la arqueología, ¿no? Ir a los precios. Conocemos los lugares donde están los barcos españoles hundidos y sabemos localizaciones que se han hecho de barcos ingleses que se hundieron también. Habría que ir allí, un trabajo arqueológico y buscarlos. Eso sería la constatación oficial. El problema en este sentido es que un pecio no se puede tocar, ni se puede decir dónde está,
cuestiones de expolio y tal. Pero aparte, si es un barco extranjero y es un barco con bandera de guerra, no se puede tocar. Ajá. Como ha ocurrido con lo de la Mercedes, que Sí. los piratas los hicieron presa del tesoro que había en la Mercedes y han tenido que devolverlo judicialmente, ¿no? Lo pueden Pero bueno, excavar, pero no lo van a hacer, porque eso sería constatar que han mentido, ¿no? Sí, absolutamente. es una norma protocolaria y en historia esas mentiras las eleva a la categoría de dogmas siempre. Mienten cuando inventaron su historia sobre la Armada Invencible. Ahí mienten ya. Mienten cuando mienten la derrota de su contraarmada el año después, en Lisboa. Y mienten cuando tratan de borrar la histórica humillación que le hizo Blas de Lezo en Cartagena de Indias. ¿Por qué pensar que no mintieron sobre el resultado de la batalla de Trafalgar? ¿Por qué pensar que no? Además, sobre lo que hemos estado hablando de documentos más o menos creíbles. Bueno, creíbles todos, pero más o menos exactos o no exactos. No. Pero sobre la versión oficial, creerla es un acto de fe. No hay ningún documento, no hay ninguna fuente, no hay absolutamente nada, de nada que demuestre esa versión en que llegaron triunfantes a Gibraltar sin bajas, sin pérdidas. Creerse eso es un acto de fe. Es interesantísimo. Y bueno, yo pensaba cuando empezábamos a hablar y nos hablaba sobre las fuentes, que las fuentes no serían tan absolutamente irrefutables. O sea, es que es un informe oficial del almirante Collingwood. Yo pensaba, porque había oído pues, las referencias de cartas de este sacerdote que había contado Sí. los barcos en la batalla y tal. No, no, es que son Yo no le he dado tanta irrefutables. importancia. No le he dado tanta importancia a esa fuente. Sí, sí, porque no hace falta, no es necesario, ¿no? No, Incontestables. exacto. Pero Y bueno, ¿por qué iba a mentir el fraile cuando cuenta los barcos desde la costa? Lo también, que no miente es un informe muy parecido en cuanto a cifras al que dio el monje, y es las observaciones que se hacen desde la Torre Tadira, una torre de observación donde se ven los barcos del horizonte y se hace un informe diario, han pasado tantos barcos, tantos bergantines, tal. Ahí da unas cifras muy parecidas sobre la escuadra de bloqueo, muy parecidas a las que da Collingwood y a las que da también Nelson. Nelson también hace un informe. Lo que ocurre es que Nelson solamente habla de navíos, no de todos los barcos. Y Nelson habla de 40 navíos ingleses, 40. y me viene a la mente también, o sea, que sobre esta mentira ha construido gran parte del orgullo patrio, la nación británica. Es que la principal plaza de Londres, pues es Trafalgar Square, y allá está la estatua de Nelson, seguramente el héroe más idolatrado por los británicos, de 30 y tantos metros de altura. O sea, es llamativo el pensar que sobre esta falsedad han construido quizá el principal de sus mitos nacionales. Es Efectivamente, sorprendente. pero Trafalgar Square no se construye inmediatamente después de la batalla ni en años posteriores, se construye bastante después. Allí había digamos ya cuando se conforma el Segundo Imperio Británico, que es desde mitad del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial, pues ahí es cuando se construye, cuando se quiere hacer un relato nacionalista, y en el fondo también todo obedece a complejos. Nunca tuvieron almirantes invencibles como tuvimos nosotros a Álvaro de Bazán o a Luis de Córdoba o a Blas de Lezo. No tuvieron almirantes invencibles. Su mayor activo fue Francis Drake y era un pirata. Por favor. Tampoco se puede alardear de una gran victoria naval, porque las que tuvieron fueron protagonizadas por piratas y corsarios, precisamente. No por la Royal Navy. No por la Royal Navy. Como un imperio en pleno apogeo, como el británico, no podía mostrar al mundo una hoja de servicios como en cuanto a almirantes invencibles, en cuanto a grandes batallas como podía presentar España. Pues no. Entonces manipulan el resultado de la batalla de Trafalgar, la muestran como la mayor batalla naval de todos los tiempos, que concluyó con un triunfo incontestable de la Royal Navy, y a Horacio Nelson, que murió nada más que iniciar el combate y no participa en el combate, que de los 3 enfrentamientos que haya tenido previamente con España, en 2 fue derrotado
y en el tercero encontró la muerte, porque previamente en el Sol lo vencieron en Tenerife y lo vencieron frente a Cartagena. Esos fueron los 3 enfrentamientos que tuvo contra España. Y en Gibraltar, en Trafalgar murió, nada más iniciar el combate. Y lo tienen como el más grande e invencible almirante que haya surcado los mares a lo largo de la historia. Pero esto sí que es una mentira que se puede demostrar. Se podría discutir con si se hundieron más barcos ingleses, menos barcos ingleses, que si las fuentes que mostramos son más fehacientes o menos fehacientes, pero que digan que fue el mayor almirante que ha habido en la historia y que fue invencible cuando en España lo vencimos 3 veces, a ver. Lo que queda claro es que son unos grandes maestros de la propaganda, eso, Por supuesto que sí. sin duda. Y no me parece mal, sí, ellos son patriotas. Ojalá fuera por nosotros, los españoles, la mitad de patriotas que son los ingleses. Sí, la mitad de propagandistas de nuestro, porque vamos, estaríamos en las nubes, porque con nuestras realidades históricas y un poco de habilidad propagandística estaríamos mucho mejor. Nos iría mucho mejor. Hacer 20 Hollywood para poner las hazañas de la Armada Española a través de la historia. Eso es. De España. Oye, ya terminando, te quería preguntar sobre el resultado estratégico de la batalla. El táctico, o sea, nos queda claro, es más bajas incluso por su lado, pero el resultado estratégico, porque es cierto que la flota inglesa era la más grande del mundo, entonces, bueno, aunque tengan mayores pérdidas, pues seguramente podían asumirlas con más facilidad. Bueno, no tenían tantos barcos como dice la historia. Sería equivalente a la española y a la francesa juntas, más o menos. Pero Inglaterra tampoco podía disponer de muchos barcos. Tengamos en cuenta que tenían que proteger sus posesiones en el Caribe, tenían que proteger su propio territorio, eso era muy importante, y tenían que tener escuadras importantes en China y en la India. Exacto. Es para todo el mundo. O sea, la verdad que Inglaterra no tenía ejército prácticamente. El ejército que tenía en la India era el ejército de cipayos, que era de la Real Compañía las Indias. De las Indias. Digamos, es que en cierto modo Inglaterra externaliza sus conquistas y lo hace con una empresa privada, más o menos. Pero bueno, los suministros, todo lo tenía que llevar con la Armada inglesa, y la Royal Navy necesitaba muchos barcos, pero es que no daba abasto tampoco. No podía enfrentarse así como así, no podía juntar muchos barcos en muchas ocasiones. Y solamente cuando podía juntar muchos barcos era cuando presentaba batalla. Porque si estaba en igualdad, nunca presentaba batalla. En su doctrina era presentarse con una superioridad como mínimo de 3-1. Y era debido a las experiencias que había tenido, sobre todo con barcos españoles aislados, que para poder vencer a un barco español necesitaban varios barcos. Sí, como el que mencionabas, el caso del Glorioso, y recuerdo también que creo que fue pues, hacia 1780, ¿no? La captura de ese convoy británico que debe ayudar en la guerra contra los independentistas estadounidenses, ¿no? Y eso que también fue una victoria naval española. Victoria tremenda, es la mayor victoria. Bueno, y en cuanto a lo que hablábamos a efectos prácticos, a efectos estratégicos, ninguno. La batalla de Trafalgar es una batalla anecdótica. Bueno, anecdótica, vamos, como la batalla del Cabo de San Vicente, como la batalla de Finisterre, como cualquier otra batalla, una más. A efectos estratégicos no supuso nada. La cuestión era que Napoleón pudiese invadir Inglaterra. Y esa oportunidad se había perdido ya previamente por culpa de Villeneuve en el combate de San Vicente. Ahí se perdió la oportunidad. Luego ya hubiese habido batalla o no hubiese habido batalla de Trafalgar, las cosas no hubiesen cambiado absolutamente nada, seguro. No supuso nada. Se puede hablar, no fue una victoria inglesa, por supuesto, pero tampoco se puede decir que es una victoria franco-española. Bueno, fue una derrota coral, en definitiva. Sí. Es un empate con grandes pérdidas para ambos bandos. Y Federico, cuéntanos, ¿tienes previsto escribir un libro sobre esto? Porque yo creo que es un tema interesantísimo, nos amplías conocimientos, lo conoces a fondo. ¿Cómo lo ves? A ver, ahora estoy en otro proyecto, pero bueno,
Pues cuéntanos también, que nos interesa muchísimo saber en todo lo que tienes entre manos. Estoy pensando si lo escribo o no lo escribo. Pero estoy pensando, es que es muy arriesgado escribir un libro de estas características. Y en cierto modo también estoy cansado de ciertos comentarios que me hacen en los comentarios. En fin. No nos puedes desvelar, no nos puedes contar. Bueno, no sé, yo te animo siempre a que... Oye, a que... No, vale, posiblemente lo haga, pero ahora estoy con la leyenda negra anglosajona, que tengo mucha ilusión en terminar ese libro, ya lo tengo prácticamente el borrador. No lo sabía, fenomenal. ¿Y Ahí, sobre qué trata exactamente? pues toda la propaganda que han hecho los ingleses en contra de España, voy a tratar de hacerla yo en contra de los ingleses, mostrando sus miserias, sus mentiras, mostrando sus salvajadas en sus colonias, el holocausto indígena, mostrando lo que hicieron en todos los sitios en los que han estado, desde Australia a Tasmania a la India, las hambrunas... una leyenda negra, que es una historia real. Exacto. La historia negra, la leyenda negra hecha contra España, yo voy a hacer el equivalente a la inglesa. Pues es muy necesario porque se conoce muy poco. Ellos se encargan de que no se divulgue nada en España, que no conocemos nuestra historia, pues como para conocer la historia de los británicos, y asusta porque fueron capaces hasta de esclavizar a sus vecinos irlandeses. Bueno, pues pero como si sobre eso esclavizáramos a los portugueses. Alucinante. Sí, sobre eso hay mucha documentación y además irrefutable. Pues y sobre tenemos todo ganas. las fuentes inglesas, para ser más claro. Tenemos muchas ganas de verlos, así que te animamos y te damos todo el apoyo para que vaya adelante esa iniciativa y cualquier otra tuya, porque siempre nos cuentas cosas interesantísimas y que nos desvelan dudas y nos hacen conocer de verdad lo que sucedió. Siempre disfrutamos mucho con tu trabajo, Federico. Muchas gracias. Pues oye, un verdadero placer tenerte con nosotros y ya sabes, nuestra casa siempre abierta a tu disposición para divulgar tus trabajos. Muchísimas gracias, Federico. Muchas gracias y buenos días a todos los que nos están escuchando. Un fuerte abrazo.